Hola, te voy a hablar sobre recursividad en Python. Acá, pero ¿qué es recursividad? Se dice que un objeto es parte de sí mismo. Si podemos ver esta imagen, fíjense que esta imagen, aquí tenemos el objeto, que en este caso, para nuestro caso, sería la función, y fíjense cómo este objeto se va repitiendo de manera infinita, es decir, ella misma se va reproduciendo. Eso es lo que se llama una imagen recursiva, es decir, se va reflejando a sí misma. ¿Ven? Por eso aquí se dice, permite definir un número infinito de objetos, ¿ok? Lo define, un número infinito de objetos, en este caso es la imagen y el muchacho en el televisor, infinitas veces, mediante un enunciado finito, es decir, mediante una sola imagen, que en este caso es el chico. También podemos decir que es un método de definir un proceso a través del uso de premisas que no dan más información que el método en sí mismo. Es decir, él mismo se va a reproducir tantas veces se desee. ¿Ok? Eso es una imagen recursiva. Ahora bien, en programación la recursividad es la propiedad que tienen los procedimientos y funciones de llamarse a sí mismos para resolver un problema. Es decir, cuando nosotros veamos los procedimientos, las funciones, perdón, cuando veamos que ella se llama dentro de ellas mismas, esa es una función recursiva. ¿Ve? La recursividad es una herramienta muy útil en aplicaciones de cálculo y en problemas complejos. Por ejemplo, en expresiones matemáticas, cálculos, en este caso, como vamos a ver más adelante, cálculos matemáticos como el máximo común divisor o la serie Fibonacci. Ahorita les explico qué lo significa esa serie. Todo un número... una cantidad de expresiones que ustedes pueden reflejar a través de la recursividad que es infinito, pues y es muy versátil la utilización de esta herramienta. Ahora bien, la recursividad es una técnica de programación importante. Se utiliza para realizar una llamada a una función desde la misma función. Ya lo vamos a ver. Es llamarse a sí misma. Esto es para aclarar o recordar cómo se declara una función en Python, ¿ok? Esto ya lo vimos. ¿Cómo se declara en este caso? Hay funciones y hay procedimientos. ¿Cómo se declara en este caso un procedimiento? Fíjense que se utiliza la palabra reservada def, el nombre del procedimiento, los argumentos que nosotros llamamos parámetros y el bloque de código. Ese bloque de código puede ser imprimir, por ejemplo, un procedimiento para leer datos, def datos, y aquí coloco que imprima la cédula, imprime el nombre, imprime el apellido. Si un bloque de código tiene más de una impresión o tiene más, puede generar más datos, eso se llama procedimiento. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de función, fíjense que se declara igualito, def, nombre de la función, nombre del procedimiento, le colocan el nombre que ustedes quieren. Tiene argumentos, también tiene argumentos o parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Que una función retorna un valor solamente, es decir, que usted no va a imprimir aquí adentro, o puede hacerlo, pero a la hora de retornar un valor, un valor es uno solo. Usted no puede decir que hay valor 1, valor 2, valor 3, así como es en el procedimiento, porque puede imprimir varias cosas, varias variables acá. Aquí no lo puede hacer. Cuando usted utiliza return es porque va a utilizar una función. Entonces, en conclusión, cuando nosotros trabajamos con recursividad, se están trabajando con funciones, no con procedimientos, sino con funciones. Es decir, que ustedes tienen que utilizar la palabra reservada return. ¿Ok? Esto es, hasta este momento todavía es algorítmica 1. Esto es funciones y procedimientos. Fíjense, un ejemplito de esa función y procedimiento. Fíjense acá. ¿Por qué este es un procedimiento? No retorna valores. Fíjense, aquí hacemos la llamada, mostrar texto, le mandamos un nombre y un apellido, Brad Pitt. Brad lo agarra texto 1, Pitt lo agarra texto 2, y fíjense, print, el nombre es text1, que es Brad, print, el apellido es text2, que es Pitt. Aquí es un procedimiento porque estamos imprimiendo más de un valor, es decir, estamos utilizando más de un valor de resultado. Ahora bien, una función retorna un valor. Aquí hay varios, aquí no. Fíjense que se puede hacer cualquier cantidad de código aquí adentro y al final él retorna es un solo valor, él imprime un solo valor. Fíjense. Esta es una función que calcula el valor mayor de dos números. Por ejemplo, print, valor mayor, le mando el 5 y le mando el 4. Valor mayor se va a la función, fíjense que es muy parecido al procedimiento, se va a la función, y num1 agarra el 5, num2 agarra el 4. Y pregunta si
num1 es mayor a num2, en este caso, si 5 es mayor a 4, resultado es num1, es decir, el 5 es mayor. De lo contrario, el resultado es num2 y retorna es la variable resultado. Fíjense que es la misma. Si entra por aquí, saca un valor, lo retorna. Si entra por acá, calcula un valor y lo retorna. Y retorna, al utilizar usted el return, está utilizando es una función, ¿ok? Porque necesitan devolver un solo valor. Si ustedes le mandan a calcular el promedio de una nota, usted manda todas las notas a la función, suma, divide entre la cantidad y retorna el promedio. O sea que un promedio se puede también calcular con una función. Cuando ustedes vean que ustedes van a retornar o se va a generar en un solo resultado, ustedes utilizan funciones. Si ustedes van a generar más de un resultado, como en este caso, ustedes van a utilizar procedimiento. Es decir, no utilicen return aquí. Y aquí sí se utiliza return. Ahora bien, esto sí es recursividad. Fíjense. Vamos a hacer el algoritmo. ¿Qué significa el algoritmo? Es trabajar con un pseudocódigo. Es decir, esto no es ningún lenguaje de programación, sencillamente es la lógica, cómo se calcula el factorial de un número, utilizando funciones recursivas. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo se saca el factorial de un número en la vida real. Si ustedes recuerdan, el factorial del número es, si yo digo el factorial de 5, eso significa que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso se multiplica y da un resultado que es 120. Si yo digo que el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Y ustedes multiplican 3 por 2, 6 por 1. El factorial de 3 sería 6. Y así sucesivamente. Los únicos factoriales que no, donde el resultado es 1, es cuando yo digo el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. ¿Sí? Estos son los únicos casos. El resto, todos se multiplican con sucesivas multiplicaciones del mayor hasta el menor. ¿Ok? Entonces, fíjense, la lógica, el algoritmo, cómo se calcula el factorial de un número. Miren, fíjense esto. Leer el número, lo leen por teclado, por ejemplo. Aquí, imprimir el factorial del número es, aquí estoy llamando el factorial número, llamo a la función factorial, aquí está, la estoy llamando aquí, y le mando el número que leí por teclado. Lo llamo, lo agarra n y digo, si ese número es igual a 0 o ese número es igual a 1, como es el caso, si es 0 o es 1, el resultado es 1. Listo, ya con esto resolví este caso. De lo contrario, es decir, si es otro número, tengo que hacer multiplicaciones sucesivas. ¿Qué hago? De lo contrario, resultado que va a ser igual al número que estoy leyendo, que en este caso, fíjate, es 5, estoy leyendo al número que estoy leyendo y lo voy a multiplicar por el factorial de ese número y le resto 1 para que me dé el 4. Entonces, fíjense, n por factorial, si fuese 5, yo digo resultado igual a 5 por el factorial de 5 menos 1, sería factorial de 4. Él se va aquí. Factorial, fíjense que dentro de ella misma, fíjense que la función está dentro de ella misma, se llama ella misma, y factorial y le mando el 4. ¿4 igual a 0? No. ¿4 igual a 1? No. Se va por aquí. Entonces el resultado va a ser igual a n, que sería 4, por el factorial de n menos 1, que sería 4 menos 1, sería el factorial de 3. Se va otra vez. Factorial de 3. ¿3 igual a 0? No. ¿3 igual a 1? No. Entonces el resultado sería 3 por el factorial de 3 menos 1, sería el factorial de 2, y así sucesivamente, y esos resultados se van almacenando, esas multiplicaciones sucesivas se van almacenando en la variable resultado. Cuando esta n llegue a 1, o en este caso llegue a 0, a 1, 1 menos 1, 0. Entonces él pregunta, ¿0 igual a 0? Sí, entonces el resultado es 1. ¡Pah! Y se sale. Entonces esa multiplicación que se hicieron sucesivamente va a caer, va a retornar el resultado y obviamente va a imprimir el factorial del número. Es decir, en este caso imprimiría 120 si usted inicialmente introdujo el 5. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer ahorita? Bueno, esta lógica que está aquí o este algoritmo que está aquí se va a pasar a código Python. ¿Cómo lo hago la traducción? Leo el número con un input, imprimo el factorial del número, aquí como estoy imprimiendo, yo aquí puedo llamar al factorial, fíjense, de una vez hago la llamada, le mando el número que leí por teclado, y fíjense, si n igual a 0 o n igual a 1, es lo mismo que está aquí, pero lo que pasa es que aquí es el pseudocódigo, n igual a 0 o n igual a 1. En Python recuerda que el igual es un doble signo de igual,
Y el if, ese sí pasa por if. Eso es lo que tienen que hacer. Y los dos puntitos.